¿Cómo está ese pueblo de Dios que está sintonizando en esta hora nuestros medios de comunicación que por la gracia de Dios rentamos en el estado de Texas, como lo son el canal 51.3 en San Antonio, el 57.10 en Houston, el 17.4 en Austin y el 52.7 en Dallas? Y no digamos también los que escuchan Radio Advenimiento, a todos ustedes en esas frecuencias, en la frecuencia 990M, para ser más específico, en la radio en el área de Dallas, Texas. A todos ustedes, hermanos y hermanas, les saludamos en esta hora. Gracias por estar en sintonía. A los que están mirándonos también por el YouTube, Facebook o alguna otra plataforma, también nos alegra poder enviarles este saludo. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de iniciar un estudio más en esta otra semana que vamos a dar inicio. Es domingo 10 de abril y otra vez mi hermano Angelo Berry me acompaña. ¿Cómo está, hermano? Pastor, estamos bien aquí en este ambiente tan precioso y como dicen, uno no se quiere ni ir y aquí quedarse. Recordaba anoche mientras me estaba preparando para dormir cuando Pedro y le dijeron a Jesús, vamos a hacer un campamento aquí, quedarnos a acampar aquí. A eso me acordaba, digo, oiga, cualquiera aquí se queda, comentaba, pensando yo anoche. Hermanos, estamos contentos que esta semana nosotros estamos promoviendo, como siempre, que lea la Biblia. Lee tu Biblia y esta semana el autor está sugiriendo, y yo me uno a él, que leamos Primera de Corintios 6, es el texto de memoria, pero vamos a leerlo entero para que usted tenga el contexto, Primera de Corintios 6, y así usted tiene el contexto completo. Y queremos recomendarle como siempre un canto, un himno, y esta semana vamos a cantar el 500, Más allá del sol. Aunque en esta vida faltame riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Ya ustedes me han oído en estos últimos días recomendándoles que por favor comparta la transmisión y ponga el pulgar arriba, como le decimos en español, el like que nos beneficiará a esta transmisión y al canal y a todo para que siga funcionando como tiene que ser. Bueno, pastor, esta semana venimos muy frontales porque vamos a hablar de inmoralidad en la iglesia. Así que vamos a tener una oración porque ese es un tema que necesitamos como todos los otros, pero especialmente que nosotros tengamos un espíritu Así es. para tratar este tema. Oramos. Nuestro amado Padre, qué lindo el día, el aire, los pájaros, es un buen lugar para glorificarte y alabar tu santo nombre. Amén. Gracias, Señor, por darnos tanto. Ahora nos vamos a levantar, Señor, a tratar este tema, a compartirlo con los hermanos, y no queremos hacerlo un espíritu humano, que sea un espíritu, que tu Santo Espíritu sea el que ponga los pensamientos y las palabras correctas. Así es, Que Señor. podamos llegar al corazón y que el hermano que nos escuche, la hermana que nos vea, pueda también entender que hay solución para cualquier problema en la iglesia. Y esa solución eres tú. Así En el es. nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijo mi hermano Angelo, es un tema frontal el que vamos a tratar esta semana. Es un tema delicado y hasta cierto punto lamentable que se dé en la iglesia. Se trata de la inmoralidad en la iglesia. Así se titula la lección para toda la semana. Inmoralidad en la iglesia. Que haya inmoralidad en el mundo que no ha conocido de Dios, eso pues es entendible. Pero que haya inmoralidad en la iglesia, entre los cristianos, eso es lamentable. Y la iglesia de Corinto tristemente estaba padeciendo eso y también lo padece la iglesia hoy. Según el versículo de memoria, hermano Ángelo,
¿Qué tipo de inmoralidad había en la iglesia de Corinto? No erréis, dice Primera de Corintios 6, 9 y 10, que como les recomendé que leamos ese capítulo esta semana. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los aborrecedores, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pastor, nosotros tenemos aquí una lista muy específica. Me llama la atención, como usted dice, que la palabra que usa el autor, inmoralidad en la iglesia, que uno esperaría que el lugar más seguro, por decirlo sea la iglesia, donde se reúnen los santos, por decirlo así. Pero si usted no ha estado siguiendo, el contexto donde Pablo escribe esto, es una ciudad que estaba corrompida totalmente. Y lamentablemente lo que pasa, yo he ido entendiendo el mensaje pro salud también, el mensaje de ir al campo, por lo que va pasando en la ciudad. Es difícil que en la ciudad usted no se contamine alimenticiamente. ¿Por qué? Porque la ciudad demanda de nosotros que el tiempo, uno a veces no quiere, pero tiene que coger lo que aparezca, por decirlo así. Y también la ciudad, todas las costumbres de la ciudad van entrando a la iglesia también, lamentablemente. Y la inmoralidad de esa ciudad de Corintios era una inmoralidad terrible. Pero en la lista, pastor, hay algo interesante. Habla de afeminados, habla de varones que se echan con otros varones, habla de ladrones, habla de avaros, habla de borrachos, habla de maldicientes, habla de los estafadores. Pero hay algo que me llama la atención y es que estos no heredarán el reino de los cielos. Esta misma lista la encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, cuando Pablo habla de los frutos de la carne. Así que hermanos, esto es algo recurrente y a través de la semana nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué podemos hacer como iglesia y cuál es la solución para este problema. Tomemos en cuenta, mis hermanos, el contexto histórico. ¿A quién está diciéndole esto Pablo? A los cristianos gentiles, a los que vienen saliendo de ese paganismo, a los que les es natural ese tipo de prácticas. Pablo les dice, ya ahora como cristianos no se engañen. Esa palabra no erréis en sí dice no se engañen, porque los fornicarios, los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Primeramente, aquí el reino de Dios es presentado como una herencia a la cual se puede tener derecho solamente, primero, a través de Jesucristo. Amén. Segundo, a través de una vida libre de todas estas cosas. Nadie pretenda heredar el reino de Dios. Nadie pretenda tomar posesión de la herencia si está en adulterio, si está en fornicación, si está en idolatrías, si anda allí con prácticas sexuales de esta manera, como es echándose con varones o actuando como afeminado, mucho menos si anda robando o anda de avaro o de borracho o de maldiciente. Yo quiero destacar aquí, hermanos, el hecho de que hay 10 prácticas aquí. Hay 10 tipos de personas que son mencionadas. Los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Son todas aquellas personas que están teniendo relaciones sexuales ilícitas sin estar casados. Y hay miles de cristianos que están, dizque, preparándose para recibir a Cristo,
y listos para irse al cielo y viviendo en unión libre con su pareja. Los pastores mismos les han bautizado así y les están ofreciendo el cielo en esa condición, cuando la Escritura dice, no van a heredar el reino de Dios. Estar viviendo en unión libre con tu pareja sin estar casado, eso es fornicación. Pareja de novios que están viviendo así maritalmente sin casarse y luego ya se la llevan a la casa la muchacha o ella se junta con el muchacho y ahí se quedan. Hasta hijos tienen y se sienten contentos. Dice que han formado un hogar, pero en esa condición de fornicación. Eso es inmoralidad en la iglesia. Y el cristiano que vive en esa condición, Pablo lo pone aquí como un inmoral, como uno que no puede ir al cielo. Las iglesias están plagadas de inmoralidad al estar llenas de hermanos en esa condición y sus pastores que les permiten ese tipo de prácticas. Bueno, cada uno tiene que evaluarse, pero vamos a la siguiente. Idólatras. Hay una idolatría en la iglesia hoy en día, con esto de las modas, con esto de los deportes, con esto de la egolatría. Hay una de idolatría, no digamos también en esto de la adoración de las imágenes. Hermanos, aquí dice el apóstol, no van a heredar, dice, el reino de Dios, los que son idólatras, los que se veneran a sí mismos, los que se complacen a sí mismos más que complacer a Dios, los que inclusive ponen algo entre Dios y ellos al punto de que le concentran su tiempo y sus talentos. Hermanos, dice el Señor aquí en su palabra, no van a heredar el reino de Dios los que andan detrás de artistas. Todos los que tienen esos ídolos que son cantantes, no van a heredar el reino de Dios. Luego dice, ni los adúlteros. Hay una de adulterio hoy en día. Y hay un adulterio legalizado. El adulterio legalizado es aquel donde yo me divorcio con mi esposa por cuestiones que pasaron y rápido me caso con otra, cuando mi esposa todavía está viva. La Biblia dice que solo la muerte puede separar un matrimonio, solo la muerte puede disolver un matrimonio. Ay, pero no ha leído usted de que dice que por razones de adulterio se puede divorciar. Esa es una mala interpretación que han hecho del texto. Analícenlo bien y no pueden hacer una doctrina de un texto. El que hace una doctrina de un texto sin su contexto es pretexto. Sí. Analicen en todo el contorno bíblico el asunto y van a ver que cuando uno se divorcia con su esposa, aunque sea por esas cosas de adulterio, y se va a casar con otra, hermanos, uno sigue casado delante de Dios. Hay maneras de cómo pudiera resolverse ese problema que pasó allí. Hay formas. Pero por la dureza de vuestro corazón, dijo Cristo, Moisés les permitió carta de divorcio, pero Moisés, no Dios. Al principio no fue así, les dijo Cristo, váyanse al Edén. Pero es que Moisés dice, Moisés, por la dureza del corazón de ustedes. Dijeron los discípulos, si así es la cosa, no conviene casarse entonces. Sí, es que cuando vamos al asunto del matrimonio, hermanos, el matrimonio edénico, ese es el que vale, el que Dios estableció. Y bueno, adúlteros. Hay también una serie de situaciones que no se ha divorciado la persona, pero de todas maneras está en una relación adúltera. ¿Le está siendo infiel a su esposo o le está siendo infiel a su esposa? Dice Pablo, si siguen en esa condición, no van a heredar el reino de Dios. No se la pongan, pastores, tan fáciles a las personas que están en esa condición. Por eso es que hay liberalidad, por eso es que hay inmoralidad en la iglesia, porque desde el púlpito no se condenan esas prácticas. Desde el púlpito hay un mensaje light, hay un mensaje de prosperidad nada más, hay un mensaje donde no se denuncia el pecado y las personas ahí están dando diezmos mientras están en adulterio, ahí están dando diezmos mientras están en fornicación, se están engañando y Pablo dice no se engañen.
No se engañen, eso es inmoralidad. Ay, qué duro está hablando, pastor. Es que no se los puedo decir de otra manera, si así está escrito, hermanos. ¿Cómo les voy a decir otra cosa? Y luego dice Pablo, y los afeminados se salieron del closet, muchos hermanos. Y ahí andan ahora haciendo iglesias de afeminados. Ven aquí a esta iglesia. Aquí tenemos una Biblia con el arco iris, mira, con la bandera que te identifica. Ven acá. Dice Pablo, no van a heredar el reino de los cielos. Así hagan iglesias de afeminados. Así las hagan. No van a ir al cielo, dice Pablo. A veces no nos cierran este canal ahora por estar hablando así, pero hermanos, Pablo lo dice, la palabra de Dios lo dice. ¿Y quién es un afeminado? Es aquel que anda caminando como mujer y es hombre. Es aquel que se anda peinando como mujer y es hombre. Es aquel que se anda poniendo vestido cuando debería ponerse pantalones. Es aquel que se manda a hacer los pechos más abultados cuando es un hombre, hermanos. Ese es un afeminado. Pablo dice, no va a ir al cielo. Y luego dice, el que se echa con varones. Porque está el afeminado, que le gusta hacer el papel de mujer cuando es hombre, y se presta como mujer para que otro haga las cosas con él cuando es hombre. Y está el otro, el que piensa que ese es mujer cuando realmente es hombre, el homosexual. El afeminado y el homosexual son la misma persona, solo que uno lo hace de mujer y el otro lo hace de hombre. Pero dice Pablo, ambos no van a ir al cielo. Todavía hay un poco de libertad aquí para decir esto, hermanos, pero yo sé que se va a acabar un día esta libertad. Pero esta es la palabra de Dios. Y el asunto es cuando en la iglesia ya no se predica de esto. Y el asunto es que ha llegado tan lejos cuando hay iglesias ahora. Bueno, hasta en el Israel moderno, vaya usted a California. Allá está la Seventh Day Adventist Church. Oiga eso. En California, la Seventh Day Adventist Church. Oiga eso. Y eso sí se pueden llamar Adventist Church y no lo llevan a corte. A eso no les dicen nada porque llevan el nombre. Vaya Orlando enamorado, quítele advenimiento y póngale adventista y lo meten a corte. ¿Por qué le puso adventista cuando ya no está con la organización? ¿Y por qué aquellos Seventh Day Adventist sí pueden llamarse así y a eso no lo llevas a corte? Oh, ¿a dónde hemos llegado, hermanos? El pecado, ¿cómo lo acariciamos? ¿Cómo lo consentimos? Y a los de verdad presentes no les permitimos que se llamen adventistas. No, mejor les decimos disidentes, pero no adventistas. Y a los Seventh Day Adventist, a eso sí. Oh, hermanos. No, hermanos, no nos engañemos, dice Pablo. No van a ir al cielo. Punto. Y tampoco los borrachos. ¿Cuánto hermano hay allí que se anda tomando sus cervezas y luego va a la iglesia el domingo y luego va a la iglesia también el sábado? ¿Cuánto hermano hay que inclusive tiene cargos en la iglesia y de vez en cuando se echan sus cervezas? Pablo dice, no van a ir al cielo los borrachos, los maldicientes. Oh, ¿cuántos hay que en la iglesia y se les salen unas palabras que son palabras de uno de la calle, de uno que no tiene conocimiento? Oh, si apenas le tocaron su carácter, le tocaron su ego y se le salió una de maldiciones. No, dice Pablo, no se engañen, no van a ir al cielo así. Ya es tiempo que su vocabulario sea purificado por la sangre de Cristo. En la medida en que lo permitan, por supuesto, Cristo se les va a purificar los maldicientes y luego los estafadores. Hay hermanos que son, como dicen unos por aquí, transeros en su forma de hacer las cosas. Yo tengo un carro, hermano Ángelo, y ya me quiero deshacer de él, ya está viejo el carro, y entonces quiero comprarme uno nuevo. Pues vengo allí, ¿verdad? Y medio le hago. Yo sé que tiene algunos defectos, pero medio le hago, como dicen, le paso una media lijadita o algo, y ya lo vendo cuando yo sé que el carro tiene algo malo. Y luego me lo compran y ya a los pocos días al otro le salió dañado el carro y yo ya sabía y así se lo vende. Soy un estafador. ¿Y cristiano? Y le digo que está bueno. Ay, hermano. Y le digo que está bueno. Mira, ese carro, eso nunca me ha dado problema. Wow. Eso, el Señor tenga misericordia. La vez pasada alguien llegó conmigo y me dijo, ¿y fulano de tal es miembro de su iglesia? Y ya me quedé pensándolo si le decía sí o no. ¿Por qué? Porque él vende carros y los carros que vende no sirven. Ay, me quedé asustado. Hermanos,
estafadores. Hay estafadores en la iglesia. Hermanos, si vamos a entrar en negocios, entremos en negocios limpios, en negocios correctos. No entremos en negocios donde estafamos a las personas. O si no, le prestamos dinero a la gente y luego ya no le pagamos. Ahí entramos en aquello de los ladrones que menciona aquí también. Bueno, mis hermanos, qué tremendo, qué lista. Todo esto se encierra en la inmoralidad y todo esto nos descalifica del cielo. Por eso es que la lección de hoy, como dijo el hermano Ángelo de esta semana, es frontal. Y yo creo que si cada uno de todo esto que mencioné, hay algo que alguno de los oyentes lo está haciendo, quiero decirle que es verdad, no va a heredar el reino de los cielos, pero si no se arrepiente, si no reconoce este pecado. Pero si reconoce este pecado, se arrepiente y se aparta de él, Dios le perdona y el cielo es suyo. Amén. Así, Amén. así que mis hermanos, en esta mañana, yo quisiera que quede el fundamento pues puesto como debe ser en esta lección. Y yo sé que viene fuerte, pero es mejor que nos hieran con la verdad y no con la mentira. ¿Qué dice el don de profecía, hermano Ángelo? El don de profecía magistralmente dice: ¿cómo puede alguien que ha tenido el mensaje precioso y solemne para este tiempo permitirse pensamientos impuros y hechos impíos, cuando sabe que aquel que nunca duerme ni dormita ve todo acto, lee todo pensamiento de la mente? Oh, debido a que hay iniquidad en el profeso pueblo de Dios, él puede hacer tan poco por sus hijos. Y ahí estaba el pastor, yo escuchándolo, me digo, gloria a Dios. El ambiente parece que no le benefició para que usted dijera esa palabra que acaba de decir, porque no es menos de ahí, hermanos. Pero la iglesia se queja, que la iglesia se está haciendo poco. Bueno, aquí está el problema, ya lo dice el don de profecía. Como nosotros estamos apadrinando, ayer anoche, bueno, ayer mientras desayunábamos le comentó Génesis que estábamos ahí con algunas hermanas de las que están tomando el tratamiento, y ese fue uno del tema que salió, que por qué la iglesia a veces permite tantas cosas y que entonces en ese comentario que usted acaba de hacer, yo creo que cuando le voy a decir a la señora, escuchen la lección que viene, porque usted le dio ahí como tenía que ser, hermanos, el poder de la iglesia. La iglesia están como están porque nosotros estamos viviendo, como dijo el pastor, en una doble moral completamente. Estamos viviendo en dos caras. Los sábados, óigame, somos santos, pero cuando se acabó el servicio, mentimos, somos avaros, somos mentirosos. Y qué decir, no quiero hablar de los problemas sexuales, no quiero meterme ahí, porque, mire, yo pertenecía a la junta de la iglesia, donde me congregaba antes. Y una vez llega el pastor y dice que hay que poner cámara en las iglesias. Digo, que hay que poner cámara, digo, pero en los baños, en esto, en lo otro, y bueno, y digo yo, pero, bueno, será de seguridad. Y como siempre soy así de indagador, digo, pero ¿cuál es la razón? Comenta el pastor y dice que es porque el alto número de molestadores de niños, pedofilia y eso estaba pasando en la iglesia. Y como la iglesia tiene esos ministerios conquistadores y eso estaba pasando en la iglesia. Bueno, pues yo me quedé así como que, pero luego sigo oyendo otros y otros y otros y otros pastores y otros pastores. Y yo digo, no, pero esto no puede ser real. Esto no puede ser real. Por eso digo, no quiero meterme en esto, que no es, hermano, no, porque nosotros, dentro de nosotros siempre decimos, la Babilonia, que esos sacerdotes allá maltratando y haciendo cosas, y usted dice, no, pero sí, Babilonia. Pero, hermano, ¿cómo tú vas a traer un babilónico si aquí dentro tú no estás bien? Entonces, ese siempre ha sido mi línea de, para yo traer un babilónico, aquí Jerusalén tiene que estar en orden. Jerusalén cayéndose
y voy a traer otro para... Bueno, entonces, hermano, déjenme, me permito terminar nada más leyendo este comentario, esto. Oh, debido a que hay iniquidad en el profeso. Oiga cómo el White está poniendo Profeso. una palabra que tenemos que ponerle atención. Profeso. Hay duda ahí. Hay duda. En el profeso pueblo de Dios, Él puede hacer tan poco por sus hijos. Es decir, no le damos para que Él pueda trabajar libremente con nosotros. Bueno, mis hermanos, así es la introducción. ¿Cuántos minutos nos llevamos en la introducción? Un montón. Pero tenía que ser así porque el versículo se prestaba. Así es. Ahora vamos a irnos al mundo para tener un trasfondo de dónde es que pues la iglesia agarró todo esto, ¿verdad? La condición moral del mundo. Qué triste panorama presenta Pablo sobre los últimos días, hermano Ángelo. Mire, pastor, aquí nos manda 2 de Timoteo 3. Este es uno de los textos también más usados cuando yo predicaba. Me gustaba usar mucho este texto porque es una foto de lo que estamos viendo. Y usted lo escucha y me dice si no. Lo voy a leer y no voy a comentar cuando termine, porque el texto no necesita comentar o no necesita comentarios. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros como verdad presente y como iglesia que predique este mensaje, no debemos ya decirte que estamos viviendo en los días postreros. Bueno, ahí viene entonces la definición. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ahí está el problema, oiga, esto lucen como cristianos, que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán la eficiencia de ella. Y oigan lo que dice Pablo, si usted cree que el pastor, si usted cree que el pastor fue duro, oigan cómo Pablo termina, literalmente, a estos evita. Óigame, unidad y unidad, pero aquí te está diciendo, a los que son así, evítalo, no te juntes con esa gente. Wow. Eso lo está diciendo Pablo, no lo estamos diciendo nosotros, y ese es mi comentario. No cabe duda, hermanos, de que negar la eficacia de la, digamos, de la fe, de la piedad, es cuando solamente eso se hace por aparentar nada más y se lleva una doble vida. Prácticamente en su vida práctica uno es otra cosa. Y qué triste es cuando el cristiano, pues en su forma exterior, hace, hace cosas que realmente dice otra cosa de lo que él profesa. Yo creo que la lista es bien explícita, como dijo mi hermano, y tenemos nosotros que ver si hay algo de esto en nosotros. ¿Quién es un amador de sí mismo? No es un egoísta, no es una persona que solo piensa en él, no es una persona que el tiempo solo es para él, nunca piensa en nadie más, nunca piensa si hay alguien que está sufriendo, nunca piensa si hay alguien al que puede ayudar, vive para él, trabaja para él, piensa solo en él. Oh, amador de sí mismo. Y el avaro, aquel que tiene un deseo desmedido por querer obtener más y más. Y el vanaglorioso, ¿acaso no es ese orgulloso, ese que se cree más que los demás? ¿Y qué del soberbio? El que mira con desprecio a otro, que también es, es parte de estos que dice la Escritura, que viven los tiempos peligrosos, que son parte del peligro que hay. ¿Y qué decir del blasfemo? El que levanta calumnias, el que levanta falsos.
Hermanos, el que es desobediente a los padres. Miren cuánto hay de esto hoy en día. Y en la misma iglesia. Está en el mundo, pero de ahí entra la iglesia. Los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos. Bueno, la lista es grande. Solamente es cuestión de uno evaluarse, hermanos, y ver qué tanto de esto tiene uno todavía. Porque esto es parte del mundo. Y me llamó la atención lo que decía el hermano Ángelo. Cómo muchas veces podemos estar viendo la paja que está en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos nosotros. Cómo muchas veces podemos estar denunciando los pecados que hay en el mundo, cuando muchas veces en la iglesia, pues los permitimos. Y digo los permitimos en el sentido de que no los denunciamos, no los censuramos, no hay mensaje desde el púlpito condenando las prácticas pecaminosas. La hermana White dice que el día, dijo ella, y lo dijo hace muchos años, el día que nosotros, dijo, como iglesia de este tiempo del fin, como iglesia remanente, el día que como iglesia remanente, dijo, dejáramos meter al mundo en la iglesia y entráramos en alianzas con el mundo, ese día, dijo, nos llegaríamos a convertir en hermana de la caída Babilonia. Así es. A veces no nos gusta que alguien diga que la iglesia es Babilonia. Yo siempre he dicho, mira, no es Babilonia, pero con lo que se está mirando ahora, ya se convirtió en hermana de la caída Babilonia. Porque entró el homosexualismo en la iglesia, entró el lesbianismo, entró el ecumenismo, entraron las alianzas con los gobiernos. Bueno, ustedes saben cómo está la iglesia. Se convirtió en una hermana de la caída Babilonia, con todas las cosas que ha permitido que entren. Y Elena White lo dijo como profeta, el día dijo, que dejemos que el mundo se meta y hagamos alianzas con el mundo. Ese día, dijo, nos habremos convertido en una hermana de la caída de Babilonia. Yo tengo un sermón, ahí está en el YouTube, búsquenlo. Se llama La iglesia no es Babilonia, pero, así se llama el sermón. La iglesia no es Babilonia, pero, y tiene puntos suspensivos. Porque al final del sermón digo, la iglesia no es Babilonia, pero se ha convertido o se convertirá en una hermana de la caída de Babilonia por toda la podredumbre que ha entrado y que los pastores, los centinelas que debieron advertir, simplemente se hicieron los desententidos y dejaron que entrara. Es el panorama triste que hay. Y si no lo queremos decir así, con el concepto de Babilonia, vamos a decirlo más bonito, pastor. A mí me gusta siempre como suavizar. Dígalo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre un perdido y un casi perdido? Perdido los dos. Así es, exactamente. Entonces, así, para quitarle Babilonia, porque como que golpea muy fuerte, le ponemos, estamos casi perdidos, hermanos. Y déjenme decirle algo, eso es lo que uno apenas escucha, pero dentro, en la raíz del tronco, los gusanos y la podredumbre es terrible. Y yo una vez tenía un deseo de estudiar para teología y me dice un muchacho muy amigo mío y trabajaba con toda la élite, por decirlo así. Me dice, como tú eres, es mejor que te quedes de afuera. Te van a arruinar ahí. Digo, ¿cómo? Me dice, y hasta me comentó de un testimonio que hizo hasta que su esposa se alejara del camino. Y yo digo, eso no debiera de pasar, hermano, porque nosotros tenemos una guía segura, pero ¿cuál ha sido el problema? Como dijo el pastor, nosotros hace mucho que estamos en este pedazo, somos amadores de nosotros mismos. Y el que se entra a la obra de Dios amándose a sí mismo, es un peligro. Mire, y no quería decir esto, pero lo voy a decir. Ahí, así que agárrense. Si usted, pastor, hubiese dicho, quédese con el dinero que nosotros conseguimos en este ministerio, usted tuviera el nombre adventista puesto en su letrero. Sí, claro. Si usted hubiese dicho, miren, el dinero que entra aquí, cójanlo ustedes, usted tuviera ese nombre. Es una franquicia. Pegado en la puerta, donde usted lo quiera poner. Entonces, nosotros, por eso aquí dice el texto, avaros. Llega el hermanito Julio que no tiene nada, ahí, pero llega don, no sé qué nombre, y ese sí, ese hermano, venga, póngamelo aquí, bienvenido hermano, óigame,
Hemos perdido la visión completa del cristianismo. Exacto. Bueno, así está el triste panorama que presenta Pablo sobre los últimos días en el mundo, pero también en la iglesia. El don de profecía todavía, ¿cómo lo va a ampliar? Oiga, la iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo. Aquí está perfecto todo lo que hemos comentado. La iniquidad, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás. Dios mío, ten misericordia, que el Satanás mismo. Nos están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y su imaginación corrupta. Mejor, como digo yo, más terrible de ahí no se puede, el panorama no puede ser. Entonces nosotros encontramos eso en Consejos sobre Salud, en la página 617. Nosotros, pastor, tenemos un cuadro patético, pero que ese cuadro nosotros lo conocemos, porque el laodicense, esa es la condición del laodicense. Oiga, cree que ve y es ciego. Cree que es rico y es un miserable. Cree que tiene ropa y está desnudo. ¿Qué condición más patética la de un laodicense? ¿Qué condición más? Por eso el Señor dice, oye, hay solución, y Él te lo da ahí en Apocalipsis, en la solución que le da a la iglesia laodicense. Y yo creo que si nosotros no le hacemos caso a ese mensaje, como dice Elena G. de White, nunca vamos a salir del cuadro en el que estamos. De manera, mis hermanos, que con esta situación tan pues lamentable que se presenta, creo que debemos también saber que si así no se va a heredar el reino de los cielos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, a través de su maravillosa gracia, la lección nos va a presentar ahora quién es el que realmente va a poder ver a Dios, hermano Ángel. Así es, vamos a ir a Mateo 5:8 y le damos gloria a Dios por su gracia. La gracia del Señor, la condición. Hermanos, si miren, nosotros no hacemos estos comentarios mientras voy buscando la Biblia, porque nosotros queremos hacerlo sentir mal. Pero si tú no sabes lo enfermo que estás, ¿cómo tú vas a ir al médico? Claro. Tenemos que ponerte el quebranto en su amplia perspectiva. Yo no puedo venir a una gente muriéndose y decir, ay, no, todo está bien, tranquilo. No, yo tengo que decirte, brother, ya tú estás desahuciado. Ya tú estás desahuciado. Entonces vamos a leer porque la gracia del Señor es maravillosa. Mateo 5, y voy a leer el 8. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué preciosura! Felices, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Así que tenemos que trabajar para lavar nuestros corazones. Interesante que cuando la palabra de Dios aquí menciona corazón, se refiere a la mente. Y en este caso está diciendo, bienaventurados los limpios de su mente, los limpios de pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Dios. Todo lo que hemos presentado esta mañana, hermanos y hermanas, se decide cometer en la mente. Se origina en la mente. Ahí se le da cabida a todas esas prácticas. De manera que si es bienaventurado el que es limpio de pensamiento, el que es limpio de su mente, porque va a ver a Dios, yo creo que lo que toca, hermanos, ahora es entregarle nuestra mente al Señor, entregarle a Él nuestros pensamientos, para que Él los moldee, para que Él los corrija, para que Él los lleve por donde debe ser, y no, hermanos, darle cabida a todo lo que se nos ocurra, porque lo que hemos leído, si nos hubiéramos ido punto por punto en esta lista de Timoteo, como me detuve en la de Corintios, creo que haríamos la lección muy larga, pero, hermanos, yo creo que aquí está el problema, en la mente. Hay que entregársela al Señor. Por eso dice que si lo hacemos, seremos felices, porque finalmente vamos a ver a Dios. Bueno, el don de profecía va a cerrar esto. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Cristo, bienaventurados
los limpios de corazón, tiene un significado mucho más profundo. No se refiere únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Hermanos, eso está ahí perfectamente explicado, así que no le voy a hacer ningún comentario. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 25. Déjenme leer nada más esta última parte. Libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos, como niños. Eso es precioso. Me quiero quedar con eso en este día. Bueno, mis hermanos, creo que es un buen momento para cerrar orando a Dios para que Él purifique nuestras Amén. vidas, Amén. para que Él quite todo pensamiento inmoral, toda mirada inmoral, toda palabra inmoral, todo acto inmoral que nosotros podamos estar practicando en nuestra vida. Hermanos, este es un día para rendir nuestra vida a Jesucristo. Este es un día para pedirle al Señor, límpiame, Padre, de toda esta Amén. corrupción. Amén. Quítame, Señor, estas tendencias a la inmoralidad. Oh, hermanos, este es el momento para que toda debilidad en cuanto a la carne que nosotros podamos tener, se la entreguemos a Jesús y Él, hermanos, nos dé victoria sobre esa debilidad inmoral. Hermanos, hoy es el día de pedirle a Dios que nos haga personas de verdad idóneas para ir al cielo. Si alguien se sintió aludido porque está practicando alguna de estas cosas, hermano, hermana, mire, Dios quiso que usted lo oyera para que entienda de que así no va a ir al cielo y para que se arrepienta hoy y le entregue al Señor ese pecado y Él le perdone y lo haga entonces candidato para ir al cielo. Amén. Así que, ¿qué le parece si oramos hoy para pedir victoria al Señor Amén. sobre estas cosas? Amén. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, qué lamentable es que haya inmoralidad en la iglesia, pero que nosotros, Señor, seamos los que la hayamos introducido al tener todavía en nuestra vida prácticas inmorales. Estamos aquí admitiendo a través de esta lección que el pecado está a la puerta y que alguna vez o en varias ocasiones le hemos permitido que haga estragos en nuestra vida. Señor, usted conoce muy bien el lado flaco de cada uno, en qué área de la vida ha caído en el pecado. Usted sabe muy bien, Señor, en cuál de todas estas descripciones que se dieron de las personas nosotros nos encontramos. Pero estamos pidiéndole, por favor, ayuda en esta hora. Pidiéndole, Señor, que nos limpie de todas esas inmundicias. Rogándole, por favor, que nos haga victoriosos sobre todo eso malo. Pidiéndole, por favor, Padre, que ya no tengamos más ninguna transigencia con esas prácticas, sino que más bien, Señor, usted nos dé un pensamiento tan limpio, una mente tan limpia, que seamos felices, porque tenemos la seguridad que así le vamos a ver en aquel día. Amén. Señor, le rogamos, por favor, que ayude a cualquier hermano o hermana que está oyendo o mirando y que se ha sentido aludido, que usted le ayude, Señor, para que salga de esa condición y se convierta en un cristiano victorioso. Amén. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.